El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Después de haber hablado de nuestra fe en Dios Padre y lo que ella implica, vamos a comenzar hoy un nuevo capítulo en el que nos centraremos en la fe en la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Antes de meternos en este interesantísimo y precioso tema, quiero recordaros la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el amor, causa por la que estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Señor Jesús, con el corazón lleno de alegría te adoro porque eres Dios. Te doy gracias por tu poder infinito. Te quiero porque eres mi gran amigo y estás dentro de mí. Unido a mis hermanos los cristianos, te digo con humilde fe: Santo, 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 Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, eres Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Todo fue creado por ti y para ti. Yo creo en ti, espero en ti, te amo y te adoro. Haz que todos los hombres del mundo te conozcan, crean en ti y cumplan tu voluntad. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Comenzamos hoy un nuevo capítulo en nuestro apasionante estudio del Compendio del Catecismo, el capítulo segundo de esta primera parte, segunda sección del compendio, es Creo en Jesucristo, Hijo
único de Dios. Muy importante lo que iniciamos hoy, que se trata ni más ni menos que de la cristología. El propio Señor preguntó a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y esta pregunta la hizo antes de comenzar la parte final de su ministerio terrenal. La respuesta de Pedro es bien conocida: tú eres el Cristo. Pedro reconoció que Jesús era el Mesías tan esperado, el Cristo prometido a través del Antiguo Testamento. Desde luego, en aquel momento, Pedro no era capaz de conciliar en su propia mente cómo el Mesías prometido también tendría que sufrir y morir. Aún tenía que darse cuenta de que la figura excelsa del profeta Daniel en el capítulo 7 es la misma que el sufriente de Isaías 53. Esta verdad se volvería totalmente clara para San Pedro solo después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Una de las cosas que los discípulos reconocieron rápidamente fue que Jesús no era un hombre común y corriente. Ellos lo vieron hacer cosas y decir cosas que indicaban que él era plena y verdaderamente humano. Él tuvo hambre y sed, él se cansó, se durmió, él sufrió y murió. Pero también le vieron hacer cosas que solo Dios podía hacer. Le oyeron decir cosas que solo Dios podría decir. Tanto que al final con Tomás, con el bueno de Santo Tomás, llegaron a confesar que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Para los primeros discípulos, que eran judíos y por lo tanto estaban imbuidos en el pensamiento del Antiguo Testamento, esto plantearía problemas importantes, grandes, interrogantes. A cada judío se le había enseñado desde la infancia la confesión fundamental de fe de que hay un solo Dios. Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si algo tenían claro los judíos, es que hay un solo Dios. Y sin embargo, este Jesús estaba haciendo y diciendo cosas que solo Dios podía hacer o decir. Y él estaba haciendo y diciendo cosas que son propias de los seres humanos. ¿Cómo se concilia esto? Los fariseos se reconciliaron con esta aparente contradicción de que hacía cosas como Dios y decía cosas de Dios y a la vez hacía y decía cosas de hombre, concluyendo que Jesús era un mentiroso y un blasfemo y, de hecho, le condenaron. Sus seguidores, los seguidores de Jesús, en cambio, reconciliaron estas ideas al concluir que Él fue quien dijo ser, que es el Verbo que está con Dios y que es Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que los maestros surgieran reconciliando los diversos hechos de una manera que quizá se distorsionó y destruyó la verdad. Son las herejías cristológicas. Y antes de que el Nuevo Testamento fuese completado, incluso hubo quienes pudieron negar que Cristo viniera en carne, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué es tan importante entonces la cristología? San Juan se refiere a este error cristológico de los que niegan que el Cristo vino en carne como el espíritu del anticristo. Y desde luego que esta afirmación es muy seria. En los siglos posteriores, cuando se acabó de compilar el Nuevo Testamento, muchos intentarían explicar cómo podemos confesar que Dios es uno y también confesar que Jesús es Dios. Muchos intentarán explicar cómo este uno que confesamos que es Dios puede sufrir y morir, dado el hecho de que Dios no puede sufrir y morir. Y muchos intentarán explicar cómo Él podría presentarse con características tanto de Dios como del hombre. La lucha por encontrar la respuesta teológica a estas y otras preguntas es la gran historia de los debates trinitarios y cristológicos. Una de las respuestas a estas preguntas determinará si estamos adorando al Dios trino revelado o a un ídolo
creación de nuestra propia imaginación. La respuesta que demos determinará si somos seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios, o seguidores de uno de esas multitudes de falsos cristos. Por eso, a partir de hoy, a lo largo de las preguntas del compendio del Catecismo, vamos a ver la lucha histórica de afirmar la doctrina de Cristo. Vamos a mirar de cerca lo que ha sido revelado, las distintas cuestiones que se plantean y, sobre todo, lo que enseña la revelación, la tradición y la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante que nos tomemos en serio conocer la cristología, porque si somos cristianos debemos saber quién es ese Cristo al que seguimos y en el que creemos. La pregunta primera de este segundo capítulo de la parte del compendio del Catecismo en la que estamos, cuyo título genérico es Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, es la pregunta 79 y dice: ¿cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice el documento Evangelii Gaudium del Papa Francisco: Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. Su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. Tendríamos que preguntarnos cuál es la fuerza del Evangelio y cómo ésta se traduce en la vida cristiana. El cardenal Joseph Ratzinger, en el texto, en el libro Jesús de Nazaret, dice que no se trata simplemente de la reanimación de un cadáver, la resurrección de Cristo, ni tampoco de la aparición de un fantasma o de un espíritu que viene del mundo de los muertos. Por otra parte, los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos no son fenómenos de mística colectiva. La resurrección es un acontecimiento bien real que sucede en la historia y a la vez trasciende la historia. Esta es la buena noticia, un salto cualitativo u ontológico, una nueva dimensión de la vida humana, pues un cuerpo humano es transformado en un cuerpo cósmico, son palabras del Papa Benedicto XVI, como lugar en que los hombres entran en la comunión con Dios y entre ellos, formando el misterio de la Iglesia. Aunque la resurrección no la imaginó ningún ser humano, no era posible, a Cristo resucitado lo vio una multitud de testigos. Al mismo tiempo, la resurrección es un acontecimiento discreto, no se impone, sino que quiere llegar a los hombres a través de la fe de los discípulos y de su testimonio, de modo que el testimonio suscite la fe y así a lo largo de todos los tiempos. La buena nueva del Evangelio, el centro de la predicación de la Iglesia, es el misterio de Cristo. En su relación con nosotros, ese centro podría ser descrito trazando el marco del plan salvador de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como una elipse y en su interior dos focos que se atraen mutuamente. Por un lado la resurrección y por otro la Eucaristía. Atraídos por estos dos focos, podemos vivir con mayúsculas, extendiendo, gracias al misterio de la Iglesia, el misterio de Cristo a todas las realidades humanas, pues en él nos movemos y existimos los cristianos. El hecho de la resurrección es la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Y el hecho de la encarnación es la confirmación de todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Nos abre a una vida nueva, a la de los hijos de Dios, y es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Esa es la buena noticia. Todo esto tiene que ver con la fuerza de la Eucaristía que nos da la vida de Cristo resucitado. Nos une en la Iglesia
como sujeto histórico, portador de la visión integral de Cristo sobre el mundo, de sus sentimientos y de sus actitudes. La Eucaristía alimenta el desarrollo y ejercicio del carácter sacerdotal que recibimos todos los bautizados y que nos configura como mediadores entre Dios y los hombres. De ahí la necesidad de ser conscientes de la predilección que Dios nos ha mostrado, de su infinito amor, y de que este agradecimiento se traduzca en nuestra correspondencia de amor a la Trinidad y en la participación activa en la evangelización. Cristo es el centro de la vida cristiana. Cristo es el centro del anuncio de la nueva buena que es el Evangelio. Es vida en la Iglesia. La Iglesia es la extensión o la continuación de la acción de Cristo resucitado gracias a la unción de los cristianos por el Espíritu Santo según las dimensiones del tiempo y del espacio, de las épocas y de las culturas. San Pablo dirá que Dios Padre se propuso recapitular todas las cosas en Cristo. Por eso nos eligió en Él, nos incluyó en el proyecto de Cristo resucitado como etapa final y definitiva de la salvación, por amor a Él y a nosotros. Cristo está presente en los cristianos y esto es la Iglesia y en ella estamos llamados a ser no ya otro Cristo, sino el mismo Cristo en unión con todos los cristianos de todos los tiempos. Cristo resucitado es el alfa y el omega, el origen de todo y el punto final de la evolución y de la transformación del mundo, y no por una dinámica intrínseca de la creación material o del espíritu humano. Cristo no es el fruto de la evolución ni tampoco del progreso humano, sino por la fuerza atractiva de la cruz y de la resurrección. Esto, desde luego, no significa que Cristo desprecie u olvide nuestra colaboración. Al contrario, cuenta con ella, la de cada uno y especialmente la de aquellos que somos, por el bautismo y gracias al Espíritu Santo, miembros suyos. Todos estamos llamados a colaborar en esta atracción que ejerce Cristo sobre todas las cosas. Nosotros los cristianos colaboramos en esta tarea inmensa, que es la de vivir la vida de Cristo en el mundo, que tiene su centro en la resurrección y se hace posible por la Eucaristía. Lo hacemos con el fundamento de la vida de la gracia y la Iglesia desea que lo hagamos de modo lo más consciente y pleno posible a partir del encuentro con Cristo, por la contemplación de sus misterios en la oración, por la identificación progresiva con Él gracias a nuestra participación sacramental, por el servicio que como consecuencia de esta participación en Cristo mediante el sacramento de la Eucaristía prestamos a los demás. A esto estamos llamados cada uno de los fieles cristianos, cada cual según su propia condición y los dones que ha recibido. Contando con nuestras flaquezas y pequeñeces, procuramos vivir el amor mismo del corazón ahora glorioso de Jesucristo, que sigue teniendo su predilección por los más débiles y se identifica con ellos. Esto quiere decir que nuestra identificación con Cristo pasa por identificarle a Él en los más necesitados, acercarnos a Él, servirle a Él en ellos. A la vez, la contemplación de Cristo y la vida con Él es necesaria para que nuestro servicio a los demás sea constante y eficazmente cristiano, es decir, plenamente humano a la medida de Cristo. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro se libere del odio y de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos, ante el dolor. La resurrección de Cristo se revive sacramentalmente en la celebración de la Vigilia Pascual que actualizamos en cada misa, que es actualización de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo solo puede ser el centro de nuestra vida cristiana si es contemporáneo nuestro, y esto se deriva del hecho de que Él vive con nosotros, o más bien que nosotros vivimos con Él. Ser contemporáneos de Cristo es lo que debe interpelar a los cristianos. Cristo es contemporáneo a nosotros por su presencia, por su cercanía, por esa vida suya de la que nos permite participar. Y la presencia de Cristo junto a nosotros ahora abarca diversas formas, como la Iglesia, la Eucaristía, su palabra, los pobres.
Según San Agustín, Cristo se hace contemporáneo nuestro cuando le recibimos en los necesitados. Así pues, dice, el Señor fue recibido en calidad de huésped, Él que vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga, dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal, no te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en carne y hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Decía el Papa Francisco, cuanto más toma Jesús el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos hace ser próximos a los otros. Jesucristo es el centro de la fe, porque es el único y definitivo mediador de la salvación, al ser, como dice el Apocalipsis, testigo fiel del amor de Dios Padre. La fe cristiana es fe en ese amor, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo y dominar el tiempo. El amor concreto de Dios que se deja ver y tocar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo y nos llega a nosotros gracias a que estamos ungidos por el Espíritu Santo desde nuestro bautismo. La humanidad de Cristo, ampliada en la nuestra por el Espíritu Santo, es el sacramento universal de la salvación, es decir, la Iglesia, el signo, el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Este es uno de los significados principales de la terminología misterio de Cristo. Por eso es tan importante la cristología, conocer el plan salvífico de Dios uno y trino que se ha hecho visible y operativo en la Iglesia a partir de la encarnación del Verbo por la acción del Espíritu Santo. Tal es el contexto en el que estamos llamados a revivir los misterios de la vida de Cristo, muchos de los cuales contemplamos cuando, por ejemplo, rezamos el Santo Rosario. El sentido sumo, Cristo es el único y definitivo mediador de la salvación y, derivadamente, la Iglesia es la única mediadora también en sentido profundo de la salvación. Ningún otro camino por el que los hombres eventualmente pueden llegar a Dios es independiente de Cristo y de la Iglesia. Esto ayuda a discernir los valores distintos de las religiones y dialogar desde la identidad cristiana con ellas. Como todos los misterios de la vida de Cristo, el de la resurrección es misterio de revelación, de redención y de recapitulación. Estos tres aspectos pueden verse en paralelo con las tres dimensiones del triple munus de Cristo, profético, sacerdotal y real. Nos revela el amor fiable y misericordioso del Padre. Nos redime del pecado y de la muerte eterna y nos vuelve libres y capaces de transformar el mundo entero. Nos reasume bajo Cristo, cabeza de la Iglesia y del mundo, y nos hace participar de su realeza, cuyo contenido central es la ofrenda a Dios y el servicio a los demás. La centralidad de Cristo resucitado en la vida cristiana se prolonga y completa con su centralidad en la evangelización. Cristo es el centro de la misión de la Iglesia en todas sus formas, anuncio de fe, celebración de los sacramentos, existencia cristiana como vida de servicio a cada persona y al mundo, centrados en la caridad. En la educación de la fe, esta centralidad de Cristo se manifiesta tanto en los contenidos como en los métodos, puesto que las dos esferas no se pueden separar. El cristocentrismo de la fe cristiana es un cristocentrismo trinitario, puesto que Cristo no podría ser el centro sino en el marco de la acción salvadora de Dios uno y trino. Esto tiene como consecuencias importantes la educación en la fe. En una época de fragilidad en las formas tradicionales de la transmisión de la fe, la atención al misterio total de Cristo y al encuentro personal con Él contribuye no solo a consolidar los fundamentos de la fe, sino también a reforzar los cimientos de los valores humanos y el sentido de la vida. Y esto lo vienen remarcando los papas y lo enseña el magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II.
el misterio de Cristo no solo es el criterio objetivo para educar en la fe, el contenido de la fe, sino también el criterio interpretativo. Es el centro que ilumina todos los demás misterios, todas las demás verdades, todos los aspectos de la fe. Incluso es el centro del sentido de la historia y de todos los acontecimientos. Cristo es también el centro de la espiritualidad. Toda la vida espiritual tiene a Jesús como centro de la meditación, de la reflexión, de la oración, el diálogo con Él. Por eso, el estudio de la cristología es tan importante y Cristo está en el centro de toda la vida cristiana, tanto de las verdades que debemos creer, como de los sacramentos que celebramos, como de la vida que llevamos, como de la oración que hacemos y de la caridad que ejercemos. En los programas anteriores hemos hablado de la creación. Antes habíamos comentado cómo la experiencia del autor del Génesis es la que tiene el pueblo que ha salido del Éxodo, aquel pueblo que ha recibido una promesa, y esa promesa es cumplida en Cristo. Él dirá: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. También nosotros podemos vivir hoy el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. No hagáis duelo ni lloréis, dice la palabra de Dios. Debemos, pues, vivir con esa alegría inmensa la comunión entre nosotros que hace posible Jesucristo, que vive en medio de nosotros y nos trae su paz. Se cumple en nosotros aquí, hoy, ahora, lo que San Pablo menciona en la carta a los Corintios, que somos uno, que todos nosotros, todos los cristianos, todos los hombres en Cristo podemos ser uno, que entre nosotros no hay distinción porque somos miembros diversos de un mismo cuerpo, y que si en los primeros años de la vida cristiana esto significaba que en la Iglesia no había diferencia entre judíos y griegos, libres y esclavos, hombres y mujeres, tampoco hoy debe haber diferencia entre ricos y pobres, blancos y negros, en los que, en lo concerniente a la unidad de la fe, unos piensan de un modo y otros de otro. Somos uno, porque somos en Cristo hijos amados de Dios y por lo tanto somos hermanos indefectiblemente unidos en Cristo por un mismo bautismo. Y hoy en día, cuando escuchamos el Evangelio y nos ponemos en pie para escucharle, no estamos oyendo a un sacerdote relatando hechos pasados, sino escuchando la palabra viva de Dios, esa palabra que se hizo carne. Cristo mismo está presente en su Iglesia, en los sacramentos, en su palabra, diciéndonos hoy y aquí y ahora lo que quiere comunicarnos del amor de Dios. Él es enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, que siguen siendo sus favoritos, los que más necesitan el consuelo, la ternura y el amor de Dios, la certeza de que Él les quiere y les valora, la esperanza de que con su ayuda y la nuestra podrán salir de su situación de postración. Jesucristo es el enviado para anunciar a los cautivos la libertad, no solo la libertad exterior, cuando desde fuera nos oprimen, sino también de nuestra libertad interior, la libertad de todos esos cercos que si nos descuidamos nos atan y nos paralizan, los de nuestros miedos y vergüenzas, apatías, comodidades, los de nuestros errores y pecados que no nos atrevemos a reconocer o a corregir, y aquello que nos termina sumergiendo en el llanto del arrepentimiento. El Señor nos promete el gozo del perdón. Él es el enviado para dar la vista a los ciegos del alma, que podemos ser tú y yo cuando nos tapamos los ojos para no ver la luz por temor a que nos deslumbre y nos convierta y acabe con nuestros prejuicios y nos deje ver las cosas con la pupila de los ojos de Dios. Jesucristo y el anuncio de este muerto y resucitado es la buena noticia para el mundo, un mundo que necesita escuchar esta gran novedad, que siempre lo es, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto y resucitado por nuestra salvación.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si es que nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos comenzado el capítulo 2 de esta primera parte del Compendio del Catecismo, Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y estamos con la pregunta 79. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? El resumen rápido es que esa buena noticia es anunciar a Jesucristo. Jesucristo mismo es la buena noticia, el anuncio siempre novedoso del amor de Dios hecho carne, esa palabra eterna que habita junto al Padre desde siempre y que se nos ha manifestado. ¿Quién es este Jesús? La verdad es que no me voy a entretener porque sinceramente creo que a estas alturas no es necesario en demostrar la historicidad de Jesucristo. Jesús, ese judío de Galilea, vecino de Nazaret, peregrino por los caminos de la historia, sanador de la vida, amigo de los excluidos, el cercano a los niños, el atento y compasivo con los pobres y marginados, siempre solícito con sus discípulos, creador de la gran religión cristiana, aquel que también era considerado como peligroso para los poderes establecidos, el que dio su vida por amor y fue resucitado. Él fue y sigue siendo hoy el gran anunciador del reino de Dios. Una persona fascinante, humana y divina, maestro de vida y modelo de lo que nosotros debemos realizar. Él es la imagen visible del Dios invisible, Dios hecho hombre. Él es la buena noticia para nosotros, sus seguidores, y para toda la humanidad. Jesús entusiasma a los que le siguen y a la gente, especialmente a los pobres de Galilea, con sus hechos y dichos, con su vida y su mensaje. Y en el núcleo de su vida y de su mensaje está el reino de Dios. El reino de Dios, para que aquellas gentes pobres e ignorantes lo entendieran, tenía que ser algo sencillo y concreto. Y para que lo aceptaran, ser bueno y responder a sus expectativas y aspiraciones más hondas. Y no cabe duda de que, tal como lo atestiguan los evangelios, así fue. Para Jesús, lo primero es la gente. Los pobres, los campesinos de Galilea, captan en él algo nuevo y original. Él proclama la salvación de Dios curando y anuncia su reino poniendo en marcha un proceso de sanación tanto individual como social. Su intención de fondo es clara: curar, aliviar el sufrimiento, liberar de esclavitudes, restaurar la vida. No cura de manera arbitraria ni por sensacionalismo, cura movido por la compasión para que los enfermos y abatidos experimenten que Dios quiere para todos ellos una vida nueva. Por eso, al oírle hablar y sobre todo al verle hacer milagros, sanar enfermos, liberar a los endemoniados, defender a los marginados, todos los que lo veían tenían la experiencia de que Dios se interesa realmente por sus vidas, de que el reino de Dios que Jesús anuncia es algo diferente a lo que hasta ahora habían escuchado. Por eso, su presencia y su actuación es para todos una buena noticia. Jesús no utiliza un lenguaje típico de escribas o sacerdotes de su época para anunciar su mensaje ni para dialogar con quienes le escuchan y siguen, con el pueblo llano y sencillo de su tiempo. Acude al lenguaje popular, con creatividad inventa imágenes, sugiere comparaciones, narra parábolas. Su lenguaje es inconfundible y en sus palabras nada hay artificial, no recurre a ideas abstractas o frases complicadas. Comunica con claridad y sencillez. En su lenguaje se refleja la Galilea de entonces, con sus trabajos, sus fiestas, su clima, sus paisajes, sus rebaños, sus viñas, su población de pescadores y campesinos, sus problemas, sus clases sociales, y la gente se transforma cuando Dios les habla.
Quiere enseñarles a mirar la vida de otra manera, a descubrir que Dios es bueno, fiel, compasivo, lleno de ternura y de misericordia, que la vida es más de los que se ve. Otras veces les enseña a ahondar en sus propias experiencias, a descubrir lo valiosos que son, a encontrar a Dios en el fondo de sus vidas. Con sus parábolas sucede algo que no se produce en las minuciosas explicaciones de los maestros de la ley. Jesús hace presente a Dios. Es Dios irrumpiendo en la vida de los oyentes. Sus palabras y sus parábolas conmueven y hacen pensar, tocan el corazón, invitan a abrirse, sacuden la vida y crean un nuevo horizonte para vivir de manera diferente. La gente escucha a Jesús como aquel que porta una gran noticia y por eso se quedan asombrados. Esto es lo que nos dicen los evangelios. Por eso Jesús aparece como buena noticia para todos, como la buena noticia. Hace unos días escuchaba a un experto en oratoria que hizo un comentario que me llamó mucho la atención y me gustó, porque le preguntaban quién era el mejor orador de todos los tiempos y él decía que era Jesús. Entonces su entrevistador decía, ¿cómo así que Jesús es el mejor orador? Y él respondía diciendo que muchos piensan que el mejor orador era, por ejemplo, Cicerón, pero si le preguntas a cualquiera qué dijo Cicerón, nadie sabe citarlo. Sin embargo, si le preguntas a cualquiera qué dijo Jesús, incluso el ateo más convencido seguro que conoce al menos alguna referencia a, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Lo que Jesús comunica y anuncia es la experiencia que vive. Dios está ya aquí y viene a salvar. Para él, la presencia salvadora de Dios se está haciendo notar de manera silenciosa, pero real. La gente le llama rabí, maestro, porque lo ven como tal, pero no es un maestro al uso. Nadie lo confunde con los escribas o fariseos o maestros de su tiempo. No pertenece a ninguna escuela ni se ajusta a ninguna tradición. Su autoridad sorprende porque ven en sus hechos lo que dice con sus palabras. La gente tiene la impresión de estar escuchando de su boca un camino de vida nuevo, totalmente, radicalmente diferente. Los que le escuchaban estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Jesús sabe tocar el corazón y la mente de quienes le escuchan. Con frecuencia les sorprende con dichos populares, con paradojas desconcertantes, con bellas parábolas y comparaciones sacadas de la vida real y cotidiana, con refranes enraizados en la tradición, con un lenguaje extraído de la sabiduría veterotestamentaria. Jesús deja entrever de manera inconfundible cuál es su propósito. Él nos invita a cambiar el corazón, a ir más allá de la ley, a descubrir la voluntad de Dios, a creer y experimentar lo decisivo que es el amor. Nos propone amar a nuestros enemigos, luchar por la justicia y nos revela la regla suprema para vivir, el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esta es la nueva y mejor noticia, de la cual Jesús mismo es el portador y el protagonista. Jesús, el que pasó haciendo el bien, el que vivió pensando siempre en cumplir la voluntad de Dios y en cuidar y sanar a los demás, el cercano a todos, especialmente a los excluidos, ese hombre que es Dios, sencillo y humilde, pero que vivió con gran dignidad, el que fue a la vez tan amado y tan odiado, el que anunció e hizo posible el reino de Dios entre nosotros, que es el mismo, Jesús de Nazaret, esa persona fascinante, es también hoy, después de más de 2000 años, el origen del modo de vivir cristiano, el eje, el centro, el motor de nuestra fe. Y por ello, buena noticia, la buena noticia que queremos vivir y que debemos testimoniar. Las bienaventuranzas que Jesús proclama son el núcleo del programa del reino de Dios y responden a una aspiración profundamente humana. Son el ideal evangélico de vida, mensaje liberador para todos. Con las bienaventuranzas, Jesús aporta una nueva comprensión de la existencia muy distinta de la que ofrecía entonces la sociedad y ofrece hoy nuestro mundo.
pone a sus discípulos, nos pone a todos nosotros ante una alternativa de felicidad o desgracia, invirtiendo los valores de la sociedad. Es evidente que Jesús no proclama a los pobres dichosos por el hecho de ser pobres, ni menos aún señala la pobreza económica como un ideal para vivir. Esta interpretación, que a veces se puede hacer, no es adecuada porque no está en concordancia con lo que Jesús mismo quiere enseñar, ya que Él se acerca a los hambrientos y a los enfermos precisamente para librarles de su situación. La dicha o la felicidad de los pobres radica en el hecho mismo de que ya ha llegado para ellos el reino de Dios. Son dichosos porque el reino de Dios les pertenece. Dicho de otra manera, porque tienen a Dios por Rey. O sea, en las bienaventuranzas Jesús no solo promete la felicidad, sino que declara felices. Las bienaventuranzas no son la recompensa a nuestras virtudes morales, esfuerzos y conversión. Dios se pone de parte de los pobres, de los hambrientos, de los que la vida solo les dará penas y llanto, de los que sufren persecución por Él y por su causa, no porque sean mejores o tengan determinadas virtudes, sino porque su situación resulta insoportable para un Dios que es vida, justicia, verdad y misericordia. Las bienaventuranzas son una alegre noticia como todo el Evangelio y queda descalificada la interpretación que las considera simplemente como una colección de normas éticas, que debemos ser pobres, debemos pasar hambre, o quienes la interpretan solo como un mensaje para el más allá. Para Jesús, la pobreza y la miseria es algo escandaloso que va contra la voluntad de Dios y el cristiano debe rechazarlas y combatirlas. Todo esfuerzo por suprimirlas es un paso que hace avanzar al reino de Dios, expresión de la riqueza y la abundancia compartida. Por eso tenemos que procurar conocer más la persona y el mensaje de Jesús íntegro y fiarnos de Él, porque Él es Dios con nosotros, el Dios veraz, que trae una buena noticia para nuestras vidas. Una vida llena de gozo, de alegría y liberación, no una carga. Conocer a Cristo debe servirnos para fijarnos en si nuestro encuentro con Él, nuestra atracción, nuestro entusiasmo, nuestra adhesión, nuestro compromiso y seguimiento van ganando hondura. Jesús es la buena noticia. Cuando pregunta a San Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Él mismo responde, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra hecha carne que habita entre nosotros y que mora en nosotros. Muy a menudo hablamos de evangelio, de buena noticia, pero ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es la mejor noticia que has escuchado? A lo mejor que se ha curado una enfermedad, o que tu relación rota se ha restaurado, o que ha nacido un nuevo familiar, un hijo, un sobrino, un nieto, sea lo que sea. La noticia es algo que se te ha transmitido y que te ha cambiado, o que lo ha cambiado todo. Bueno, pues el cristianismo es una buena noticia, no buenos consejos, sino buena noticia. Un buen consejo sería que yo te dijera que ahorres y que inviertas sabiamente. Pero una buena noticia es que yo te dijera que alguien ha abierto una cuenta de banco con una cantidad ingente de dinero y que lo único que necesitas hacer es firmar los papeles. La noticia central del cristianismo es buena porque es sobre todo un mensaje de salvación. Específicamente, la buena noticia del cristianismo nos dice que por amor a Dios, por amor de Dios, hemos sido salvados. ¿Cómo hemos sido salvados y para qué hemos sido salvados? ¿De qué hemos sido salvados? ¿Cuál es el mayor problema de tu vida? ¿Dónde empiezan esos problemas? ¿En las otras personas? ¿En el gobierno? ¿En la economía? ¿En algún problema familiar? La mayoría de nosotros tendemos a pensar que nuestros problemas comienzan fuera de nosotros y que la solución está dentro de nosotros. Pero la Biblia, la palabra de Dios escrita, nos enseña que nuestro problema fundamental está dentro de nosotros y que la solución debe provenir de fuera. El problema está en el corazón del hombre y la solución viene de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos creó para que le amemos, pero en cambio, desde el primer hombre y mujer que Dios creó hasta tú y yo, ha habido un rechazo a Dios. Hemos
desobedecido sus normas y buscamos establecer las nuestras. No en vano hemos hablado tanto del pecado original. Hemos elegido dar más importancia a nosotros mismos que a Dios. Y Dios creó el mundo bueno, pero nosotros hemos hecho de él algo no tan bueno. Y esto es lo que la palabra de Dios llama pecado. El pecado rechaza el derecho de que Dios sea Dios, es decir, que Él es el que gobierna nuestras vidas y nos enseña lo que es correcto e incorrecto y establece también unos límites. El pecado da el centro de lo que significa que Dios sea Dios. El pecado no es una insignificancia de querer gozar de placeres inofensivos, sino que es una traición al amor infinito de Dios. Y Dios es bueno y es justo, no simplemente da consejos, no es una especie de portero que simplemente barre el pecado escondiéndolo debajo de la alfombra. Esa no es la idea cristiana, católica de la redención. En nuestra fe, Dios es el Señor de todo y nunca dejará que el mal se salga con la suya. Alguno podría decirme, ya, pero la Iglesia no solo habla de buenas noticias, también habla de eso, del pecado, de la condenación, del castigo eterno. Es cierto que la Iglesia habla de esto y también es cierto que eso no suena como buena noticia, pero los cristianos creemos que para entender la buena noticia hay que primero entender las malas noticias. Es decir, un hombre que se está ahogando y piensa que está bien va a rechazar el salvavidas, que es su única esperanza. Para que comprendamos la grandeza de lo que Dios nos ofrece, es necesario que comprendamos también lo precisa que es la salvación. Si creemos que no debemos ser salvados, no vamos a abrazar a nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo somos salvados? ¿Cuál es esta buena nueva, esta esperanza que ofrece el cristianismo? Pues precisamente el Evangelio, la buena noticia. Así dice San Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordaros el Evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este Evangelio sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Cuál es, pues, la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y esto por qué es bueno? Porque, para decirlo de forma elemental, Jesús recibió lo que nosotros no podíamos obtener. Jesús cargó con nuestra miseria para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Nuestro pecado, del que venimos hablando, el pecado original y el pecado personal, fue puesto en Jesús para que su justicia, la de Él, se nos otorgara a nosotros. Él cargó con nuestras miserias para que nosotros pudiéramos ser abrazados por Dios. Un Viernes Santo, Jesús durante 3 horas estuvo colgado en una cruz para que todos los que creemos en Él podamos heredar el cielo. Y al tercer día, ese mismo Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo definitivamente el pecado y la muerte. De este modo, Jesús inicia la obra de la nueva creación y entra en su reino como Señor y Salvador. San Pablo insiste en que esta buena noticia debe ser recibida y cumplida. La salvación no es algo automático, se ofrece a todos y hay que aceptarla. Para el cristiano, creer en Jesús es acogerlo, depender de Él, confiar en Él. Creer en el Evangelio es admitir que no puedes salvarte a ti mismo y elegir depender totalmente de Jesús para que Él te salve. De acuerdo con las Escrituras, al otro lado de la moneda está el arrepentimiento. Arrepentirse significa dar la espalda al pecado, abandonar el intento de gobernar todo en tu propia vida, de intentar ser Dios sin Dios y no según Dios. Es renunciar al proyecto inútil de tratar de hacerte rey y en lugar de eso, alegre y felizmente, poner a Cristo en el centro de tu vida porque Él es el Rey del universo.
El Evangelio es buena noticia porque proclama una salvación que Jesús ya ha logrado y lo único que tenemos que hacer es acogerla. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es confiar en aquel que ha dado su vida por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que quienes aceptamos a Jesús y vivimos en su iglesia, somos justificados, que tenemos paz con Dios y acceso a su vida íntima, que somos hechos hijos de Dios, que tenemos una familia nueva, que es la Iglesia, que nos ayuda a crecer en la fe y el amor, y se nos promete una herencia eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios hará cuando Cristo regrese al final de los tiempos. Los que creemos en Jesús somos liberados de la pena del pecado y también del poder del pecado, en parte ya en la vida presente y plenamente en la vida futura. Cuando un cristiano acepta a Jesús y se llena del Espíritu Santo, vive rectamente, aunque tenga que luchar contra el pecado, pero sabiendo que éste ya ha sido vencido. Lo más importante es que los cristianos sabemos que nuestra vida está marcada por el amor de Dios y que tenemos que acudir a Jesucristo para que sea Él quien nos presente ante el Padre. Es verdad que seguir a Cristo supone muchas veces sacrificio y renuncia, que puede costarnos luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Pero para nosotros seguir a Cristo vale la pena porque solo en Él hay verdadera libertad, solo en Él podemos recibir la vida eterna, solo en Él podemos gozar de la plenitud del amor de Dios. Y esto es una buena noticia. Si lo vivimos de este modo, toda nuestra perspectiva del mundo cambiará porque estará iluminada por el brillo, por la luz inmensa de Cristo que manifiesta el infinito amor de Dios. Dejamos aquí esta primera pregunta, la 79 del capítulo dedicado a la fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, y continuaremos profundizando en los distintos misterios de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental tener una buena cristología porque de ella deriva todo lo demás. Deriva la eclesiología, deriva la moral, derivan los sacramentos, deriva la vida cristiana, porque Cristo es la buena noticia, Cristo es el centro de todo lo que Dios nos ha querido revelar, lo que Dios Padre nos ha querido revelar en Dios Hijo, Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. Lo dejamos aquí, ya tendremos tiempo de ir viendo las distintas implicaciones que tienen las verdades cristológicas, no solamente como materia de especulación teológica, sino como todo lo que enseña el catecismo, la vida práctica para nosotros los discípulos del Señor. Antes de terminar, os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis formular, algún testimonio que queráis compartir, alguna idea que debatir, cualquier cosa que os apetezca, podéis enviarla al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Sabéis que admite formato escrito o de audio, o correo electrónico, en este caso solo escrito, a compendio@radiomaria.es. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.